Alhucemas, 1925. 100 años del desembarco que decidió la guerra de Marruecos. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, Historia Militar. Hoy vamos a recordar el gran desembarco de Alhucemas. ¿Olvidado en la historia y no se quiere recordar? Puede ser, pero aquí en Bellum Artis lo vamos a recordar hoy, unos días antes de su centenario. Para ello contamos con la ayuda de un amigo del canal y autor de un libro recién salido, mejor dicho, va a salir el día 3 al mercado. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Pues Roberto, muchas gracias por venir de nuevo aquí a Bellum Artis por primera vez. Pero digo de nuevo porque había quedado contigo para hablar de otro libro tuyo y vino este primero y me lié un poco el antes y el después. Vamos a hablar de tu otro libro en breve, que es sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? La guerra naval. Pero hoy toca el turno de Alhucemas, un tema muy interesante que está justo este mes de septiembre que empieza el centenario. No vamos a ver muchos actos en los museos, no vamos a ver muchos recuerdos, pero aquí en Bellum Artis sí va a haber programas sobre Alhucemas. Pues Roberto, empezamos la navegación hacia las costas del Rif. Perfecto, pues vamos para allá. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis, Historia Militar. Pues Roberto, vamos a tratar de este libro, El desembarco de Alhucemas, Alhucemas, el desembarco que decidió la guerra de Marruecos, editorial Despertaferro, por lo tanto, muy fácil de conseguir en cualquier librería de España. Roberto, ¿qué es lo que te trajo a esta navegación o qué punto de partida tienes para esta navegación? Porque el anterior libro, también con Despertaferro, es del tema naval. Bueno, yo había leído mucho de Alhucemas anteriormente, pero había aspectos que no me, digamos que en función de lo que se había escrito, no me parecían o no creía que quedaban claros. El primero y fundamental es la idea de que el desembarco es en sí mismo una operación, ¿no? No es cierto. Es decir, el desembarco de Alhucemas forma parte de una operación mayor que es el asalto anfibio. El hecho de que un desembarco triunfe no significa que la operación de la que forma parte tenga éxito. El ejemplo máximo es el de Galípoli. El desembarco fue un éxito. Sí, sí. Es decir, los británicos pusieron pie en la península de Subla, etcétera, pero luego ya no pudieron avanzar. Por tanto, cuando dicen el desembarco de Alhucemas significa el final de la guerra, no, porque el desembarco puede tener éxito, como ya he indicado, y sin embargo, si la fase de consolidación y explotación no tienen éxito, como pasó en Galípoli, pues entonces el desembarco es un fracaso y obliga a reembarcar a las tropas, como pasó precisamente en 1915 en los Dardanelos. Claro, el desembarco es la primera fase de una operación anfibia, claro. Tienes que desembarcar y avanzar, ¿no? No, una operación anfibia tiene 6 fases. Primera fase, planificación. Ah, bueno, sí. Segunda fase, que es muy importante, operaciones previas, que precisamente en el caso de Alhucemas no son exitosas. Las operaciones previas tienen por objeto conocer al enemigo, porque un desembarco es en sí mismo, una operación anfibia, perdón, un asalto, es en sí mismo una operación muy difícil. Hay que conocer muy bien al enemigo, dónde se ha situado el enemigo para que pueda tener éxito. La tercera fase es desplazamiento al objetivo, que también es muy complicada si el enemigo tiene armada. Si el enemigo, como era el caso de los rifeños, no tiene armada, teóricamente no conlleva ningún problema, a no ser que tengamos condiciones climatológicas adversas, como ocurrió en Alhucemas. La cuarta fase es el desembarco propiamente dicho, cuya misión fundamental es asegurar las cabezas de playa. La quinta fase es lo que se llama consolidación, que evidentemente consiste en ampliar el terreno donde se ha desembarcado para poder seguir
o para abastecer a ese ejército y seguir incrementando el número de tropas en la zona. Y evidentemente la sexta fase es la clave, es la fase de explotación, que es evidentemente la penetración en territorio enemigo para provocar su derrota. El ejemplo máximo de las 6 fases en su diseño es Normandía. Si en el caso de Normandía se hubieran quedado los americanos en las playas, en Omaha, etcétera, aunque hubieran tenido éxito en el desembarco, la operación hubiera fracasado. Si se hubieran quedado o hubieran consolidado las cabezas de playa y la zona donde se produce el desembarco y ya no hubieran avanzado, también hubieran fracasado, hubieran tenido que ser reembarcados. Tuvieron éxito porque desde Normandía avanzaron y llegaron a Berlín. Sí, sí. Sí, es lo que quería decir, que es el comienzo de lo que sí. sería una operación ya de infantería normal. Ya normal. Sí, sí. Pues tenemos Alucemas, ¿no? Que vamos a conocer un poco el contexto histórico y cómo se produce este desembarco como parte, ¿no?, de la recuperación del territorio perdido en Anual, ¿no? Pues vamos a Anual y las campañas posteriores también de Melilla, que no se logró recuperar ese territorio del Rif y se produjo la República Rifeña, que da para muchos programas que aquí en Bellum Artis ya tratamos en varios. Pues si quieres empezamos con esta presentación que tienes hecha y vamos viendo un poco el contexto, ¿no? Muy bien. ¿La pasas tú o la paso yo? No, tú, pásalo tú. Vale, perfecto. Bueno, esta es la zona del protectorado que corresponde a España. En primer lugar, es muy interesante porque siempre la ponen en los mapas, pero no se compara su extensión. Equivale a Cáceres. Es decir, lo que tardamos exactamente casi 18 años en conquistar es el equivalente a la provincia de Cáceres. Es cierto que es más compleja orográficamente que la provincia de Cáceres y estaba poblada por cabilas, algunas de ellas muy aguerridas, pero no estamos hablando de recuperar o de anexionarse o conquistar una porción de terreno muy grande. Difícil orográficamente, difícil climáticamente y difícil demográficamente por las cabilas que lo habitaban, pero evidentemente no era una extensión de terreno muy grande. Bueno, hay que entender también una pregunta o una observación. No todo el tiempo estuvo combatiendo con esa recuperación, ¿no? Porque una vez que viene el 21 se para un poco. Primo Rivera ahí se debate, ¿no?, de africanista o no africanista, y después viene la operación esta, porque estuvo bastante para el frente un tiempo, ¿no? Sí, estuvo paralizado y, bueno, realmente está paralizado de alguna manera desde 1909. ¿Por qué? Porque no hay una política coherente en relación con Marruecos. Depende del gobierno de turno, los conservadores eran más reacios a penetrar en Marruecos, los liberales más favorables. Ya desde comienzos del siglo XX, una vez que se ha producido el desastre de 1898, los dos grandes partidos, y empieza, digamos, la posibilidad de intervenir en Marruecos de la mano de Francia y Reino Unido, los dos grandes partidos nunca se pusieron de acuerdo en relación con cuál debía ser la política en este territorio. Respecto un momento, disculpa, aquí, vale. Para entender el desembarco hay que partir, como he dicho, de unas consideraciones previas. Las hemos comentado, que es una fase dentro de una operación mayor, que es el asalto anfibio. Ahí están las 6 fases: planificación y preparación, desplazamiento hacia el objetivo, operaciones previas, desembarco, consolidación y explotación. El segundo aspecto que me interesa concretar de Alucemas es que no es la primera operación aeronaval de la historia. Esa primacía corresponde a la operación alemana Albion de 1918. Es muy interesante esto, porque esta operación, que fue un éxito, donde los alemanes movilizaron 22.000 hombres, 10 acorazados, 80 aviones y 6 dirigibles, y en poco más de 10 días culminaron con éxito la conquista de 3 islas en el Báltico rusas, como los alemanes perdieron la Primera Guerra Mundial y las descripciones de esta operación estaban en alemán, no era conocida en Occidente. Solo a partir de 1929 empieza a ser conocida y estudiada. Ahí hay un mapa muy claro de esa operación, que es verdaderamente interesante, porque además
corresponde a un país que no tenía ninguna tradición en la guerra anfibia, que es lo más llamativo. Los británicos, que eran, digamos, los maestros de la guerra anfibia, fracasan en Galípoli. Los alemanes, que es un país con una gran tradición en guerra terrestre, pero no naval, tienen un éxito completo en Albion. El tercer aspecto que me interesa muchísimo de Alhucemas, antes de empezar a explicarla, es el origen. ¿Por qué? Porque existe una tradición, un consenso en la historiografía española de afirmar que Alhucemas, o el desembarco de Alhucemas, tiene su origen en el fracaso de las campañas militares que comienzan en 1909 y que tienen por objeto pacificar y controlar la zona de Marruecos que corresponde a España en el Tratado de 1912. No es cierto. Investigando descubrí que en 1855 el general de brigada Buceta, gobernador militar de Melilla, realizó una expedición con miembros de las distintas armas y cuerpos del ejército español para estudiar toda la costa mediterránea, con objeto de detectar posibles lugares para realizar un desembarco. Y lo más interesante es que ya Buceta planteó la necesidad de combinar acciones políticas con acciones militares para controlar la costa mediterránea. Por tanto, el interés por Marruecos y el interés por un desembarco en Alhucemas no debe situarse en el periodo posterior a 1909 o en el periodo posterior a 1904, cuando empiezan los tratados de reparto de Marruecos, sino con el comienzo de la época de expansión imperial de las naciones occidentales. Precisamente partiendo del trabajo realizado por la Comisión Buceta en 1890, el que luego será profesor de la Escuela Superior de Guerra, un general intelectual, Francisco Martín Arrué, diseña el primer plan de desembarco en Alhucemas y explica ya en 1890. Cómo debe ser realizado. Martín Arrué parte de lo que ha hecho Buceta y decide que el mejor sitio para desembarcar es Alhucemas. Se preguntarán, ¿qué buscaba Martín Arrué? Evidentemente, Martín Arrué, ahora lo comentaremos, lo que buscaba era el control de la costa mediterránea de Marruecos para tener una fuerte posición en el Mediterráneo occidental. Cuando Martín Arrué escribe y Buceta realiza su trabajo o dirige la comisión que realiza el trabajo de investigación de la costa mediterránea de Marruecos, España todavía es una gran potencia o tiene consideración de gran potencia con un imperio que se extiende por 5 continentes. Evidentemente, estos militares pensaban que el próximo territorio de expansión española debía ser, es Martín Arrué, debía ser Marruecos. Como ya he dicho, para controlar o tener una fuerte posición en el Mediterráneo occidental y sobre todo también para proteger las Baleares, que eran ansiadas por las grandes potencias europeas del momento. Luego ya en el siglo XX cambia el objetivo. Se quiere desembarcar en Alhucemas para acabar con la rebelión de la cabila más belicosa del Rif, los Beni Urriagel, y pacificar el protectorado. Por tanto, digamos que los objetivos son mucho más modestos en el siglo XX que en el siglo XIX. Pero claro, para conseguir este objetivo hay que enfrentarse a un enemigo. Y este enemigo es Adelkrim. ¿Qué ocurre? Pasa lo mismo. Cuando hablamos de el problema de la pacificación de Marruecos, parece que hay una sucesión de rebeldes como el Misián, etcétera, que ponen en jaque la presencia española en el norte de Marruecos. Y Adelkrim sería una continuación de esas rebeliones. No es así. Adelkrim representa una nueva época. Una nueva época que surge de 2 momentos denominados momento comunista, 1917, Revolución Rusa, porque desde el primer momento los comunistas deciden que para acabar con el capitalismo es necesario la liberación de todos los pueblos colonizados y evidentemente el momento wilsoniano,
con el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se abre la idea del derecho de autodeterminación. Ambos procesos o ambas dinámicas, momento comunista, momento wilsoniano, provocan la aparición de movimientos anticoloniales que se extienden desde Corea hasta el Rif. Es en ese contexto donde hay que situar la República del Rif de Adelkrim y su proyecto de crear un Estado independiente en el norte de Marruecos. ¿Cuál es el modelo que sigue Adelkrim? El modelo que sigue Adelkrim es el de Mustafa Kemal Atatürk, que a partir de 1920 denuncia el Tratado de Sèvres, que había convertido al Imperio Otomano en una colonia de las potencias occidentales y de Grecia, me refiero a Italia, Francia y Gran Bretaña, más Grecia, y evidentemente consolida Turquía como una nación creando bajo la forma de república. Adelkrim aspiraba al mismo objetivo que Kemal Atatürk, por eso se va a negar siempre a aceptar cualquier limitación a su poder, y eso va a provocar su ruina. Eso le diferencia, por ejemplo, de los gobernantes egipcios, de los gobernantes iraquíes, incluso de los notables sirios, que llevaron a cabo revoluciones anticoloniales y terminaron pactando, digamos, un dominio mucho más suave, incluso un dominio simbólico, con las potencias coloniales. Adelkrim no podía, porque su modelo era Mustafa Kemal Atatürk y quería distinguirse del propio sultán de Marruecos, que había pactado con Francia y España. La consecuencia, ¿cuál fue? Que evidentemente tenía dos opciones: la victoria total, que hubiera supuesto la independencia del Rif, o la derrota. Y el resultado final fue la derrota. Fue la derrota. Bien, Adelkrim lo que quiere es crear un Estado moderno en el Rif. Por eso va a crear un ejército que alcanza 60.000 hombres, pero realmente lo que es el ejército propiamente dicho regular es de poco más de 5.000, y evidentemente va a buscar aliados extranjeros, y esto es muy interesante. Adelkrim le apoyaron desde el primer momento los comunistas, aunque él tuvo buen cuidado en declarar en Francia, hablaba francés, de declarar en Francia que el Corán era incompatible con el comunismo. Pero le apoyaron los comunistas por esa idea de debilitar el mundo capitalista. Pero también tuvo apoyos interesantes en Iberoamérica. En Iberoamérica le consideraron un émulo de Simón Bolívar y del general San Martín, y tuvo apoyo notable en países como México. Y luego recibía apoyo de norteamericanos y británicos. En el caso de norteamericanos, que incluía a senadores como Boras de Idaho, que era un senador importante, le vieron como un émulo de George Washington, es decir, entendieron que estaba librando una guerra de liberación a semejanza de lo que habían hecho los patriotas norteamericanos contra Reino Unido. De ahí que incluso presionaron al gobierno del presidente Coolidge para que cambiara el estatus de neutralidad por un estatus de apoyo a Adelkrim. No se consiguió porque las relaciones entre Marruecos y Estados Unidos siempre habían sido y siempre han sido muy fluidas, y evidentemente el gobierno americano temía que el triunfo de Adelkrim supusiera la división de Marruecos. Y luego tuvo apoyo británico. No del gobierno británico, que el gobierno británico bastantes problemas tenía financieros como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y no quería más disturbios en el norte de África, porque podían extenderse, si triunfaba Adelkrim, a sus propias colonias, pero sí hubo grupos de presión británicos que apoyaron a Adelkrim. ¿Por qué? Por los supuestos grandes recursos mineros que había en el Rif. Incluso se habló de petróleo. Entonces esos grupos esperaban que Adelkrim triunfara y pudieran explotar esos recursos. Bueno, y también me imagino que por el estrecho, ¿no? Para tener ahí más poder en el control del estrecho. Porque además allí presionaban diciendo que el problema que tenían es que si España fracasaba en el norte de Marruecos, se pondría Francia, y que había que buscar un estado tapón intermedio que podía ser Adelkrim. Pero realmente el gobierno británico, hay que reconocer que no quería implicarse en esa guerra,
porque evidentemente bajo ningún concepto quería el triunfo de Adelkrin, porque podía ser, como ya he dicho, un modelo para sus colonias, para los movimientos anticoloniales que tienen lugar dentro del Imperio Británico. Pero evidentemente sí había sectores de la política y sectores de la élite económica británica que sí apoyaban a Adelkrin por ese deseo de obtener esos recursos mineros. Ahí va, espera, te lo pongo para que lo puedas. Bien. Luego los planes. Claro, el desembarco de los de Alhucemas, como ya he dicho, como idea comienza en el siglo XIX. Hay una sucesión de planes. El primero es el de 1890, de Martín Arrué, y luego a partir de 1911 se ponen en marcha diferentes planes. ¿Por qué? Porque se entiende que la única forma de acabar con la rebeldía del Rif es acabar con el poder de los Beni Riagel, cuyo territorio linda con la bahía de Alhucemas. Pero no se ponen en marcha precisamente por esa desorientación que invade la política española en relación con Marruecos. Y luego el plan definitivo se pone en 1925. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay un plan definitivo? Evidentemente porque el dictador teniente general Miguel Primo de Rivera se da cuenta que su política en África ha sido un desastre, especialmente con la retirada de Sagüen, que ha debilitado la posición de España y que es necesario llevar a cabo una operación que restaure el prestigio de nuestro país y acabe definitivamente con el problema de Marruecos. Luego, evidentemente, se une un hecho que es trascendental. Adelkrin quiere extender su poder no solamente en el Rif, sino por todo Marruecos, y ataca a los franceses, lo que provoca que el gobierno de París, que hasta entonces había sido renuente a apoyar a España en su lucha contra los rebeldes, termine cambiando de posición y apoyando a España. Y luego hay que citar a un personaje que se ha convertido en, digamos, innombrable a partir de 1945, pero que es clave en el éxito de España en Marruecos, que es el mariscal Philippe Pétain. Pétain va a llegar a Marruecos en 1925, va a convertirse en jefe de las fuerzas militares y desde el primer momento, como militar puro que es, va a apoyar una campaña militar definitiva contra Adelkrin, en contra de la posición de su gobierno e incluso en contra de Primo de Rivera y el general Francisco Gómez Jordana, que apoyaban más la acción política. Como militar que había ganado la Primera Guerra Mundial, Pétain opta por una solución militar definitiva. Y va a ser clave para que esa solución se termine imponiendo. Vamos con la siguiente. Ahora. Bien, una vez que hemos establecido las consideraciones previas, vamos con el análisis del asalto anfibio de Alhucemas. Por fases. Primero, planificación y preparación. El plan se elabora entre marzo y agosto de 1925. Para llevarla a cabo es necesario utilizar una serie de medios. ¿Cuáles son esos medios? Primero, los medios terrestres. Se organizan 2 brigadas a las órdenes de los generales Leopoldo Saro Marín y Manuel Fernández Pérez. En total unos 20.000 hombres. Pero con esto hay que tener cuidado porque viendo luego la bibliografía militar británica de los años 20, una vez que tuvo lugar el desembarco, fuera de España no lo entendían. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué no lo entendían? Porque no eran brigadas. Es decir, lo que se le da a Saro y a Fernández Pérez es un conjunto de unidades que no tienen relación orgánica entre sí y que Saro convierte en una brigada creando una columna de vanguardia, creando 3 columnas. La de vanguardia será la que mande Franco, mientras que Fernández Silvestre opta por convertir su brigada en una división, creando 2 columnas que actúan como brigadas independientes con su propio Estado Mayor. Pero, por ejemplo, los ingleses, hay una crítica del desembarco y no entienden esa organización de unidades, digamos, independientes que se juntan bajo un mismo mando. Luego están las fuerzas navales. Las fuerzas navales
en un desembarco, en un asalto anfibio, son claves, sobre todo cuando el enemigo tiene aviación y cuando el enemigo tiene su propia armada. ¿Por qué? Porque hay que proteger el convoy de tropas hasta la zona en que tiene lugar el desembarco. En el caso de Alhucemas, las fuerzas navales cumplen una función fundamental, que es la de actuar como artillería flotante. Como artillería flotante contra el enemigo. Es decir, hay un hecho que es muy trascendente. En Alhucemas, las tropas desembarcan con la artillería a brazo, no a lomo. Es decir, a lomo es cuando llevas animales para llevar. Sí. Desembarcan con la artillería de brazo. Por tanto, la cantidad de piezas desembarcadas es mínima. ¿Quién ejerce el poder artillero para debilitar la resistencia rifeña? Evidentemente, los buques. Y luego el tercer factor que es clave, es la aviación. España siempre fue pionera en el uso de este arma y en Alhucemas los aviones tienen un papel estelar para acabar con la resistencia rifeña. Y aquí es muy interesante una cosa, que normalmente se obvia. En Alhucemas se utilizan bombas de gas, diperita, lanzadas por los aviones. Sí, se habla en otros momentos de la campaña, pero en estas menos, sí. ¿A que sí? Sí. Se utilizan bombas de gas, diperita, pero es que además en el plan se pone que las bombas de gas se tienen que utilizar contra la retaguardia. Es decir, digamos, no lanzarlas. Lejos de tus soldados, claro. Claro, pero se incluyen. Es cierto que en el plan que había hecho Martínez Anido también se incluían el uso de bombas de gas. El uso de bombas de gas siempre provoca un debate sobre el salvajismo. Hay que entender que lo que se ha impuesto desde la segunda mitad del siglo XX, el siglo XIX, es la guerra total. Y en la guerra total se utiliza todo tipo de armas. Además, los españoles entienden que esa guerra total está justificada tras el desastre de Anual y las atrocidades que los rifeños cometieron sobre los soldados españoles. Entonces, se van a utilizar también bombas de hiperita. Y en esta época, tras la Primera Guerra Mundial, que el uso fue masivo y generalizado, tampoco era tan... Sí, teóricamente, es muy curioso, se prohibió durante las negociaciones de París. Luego hay un tratado en Ginebra en 1925, en mayo, me parece, del 25, no, en octubre, me parece, del 25, que prohíbe el uso de las bombas de gas. Lo que pasa es que España no lo ratificó hasta 1929. No lo ratifica hasta 1929. Esto es importante, los tratados internacionales solo, obligan cuando lo votas lo ratificas, y lo ratificas, lo importante, porque hay países que lo votan en la Asamblea de la Sociedad de Naciones o de la ONU y después no lo ratifican y no les obliga. Claro, no les obliga. Si no estás... Es como el Tratado de No Proliferación Nuclear. Franco no lo firmó. Sí. Por eso hubo un proyecto de bomba atómica en España. Claro, luego sí se ratifica por el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Bien, entonces se va a utilizar bombas de hiperita, porque además está reconocido que se pueden utilizar. Bueno, que se van a utilizar. Bien, el siguiente aspecto que nos interesa es la preparación. Y esto es lo que he citado antes, que me parece súper interesante. A Saro y a Fernández Pérez, dos militares con gran experiencia bélica, se les da un conjunto de unidades. ¿Qué hace Saro? Que es el que va a llevar el peso del desembarco, porque el peso del desembarco lo lleva la brigada Saro. Disculpen. Transformar ese conjunto de unidades en una brigada orgánica, articulada en 3 columnas. La más importante, la columna de vanguardia, las órdenes del coronel Francisco Franco Bamonde. Le pone 450 carros, 4.500 hombres y, evidentemente, 11 carros de combate. Luego hay una segunda columna, las órdenes del coronel Martín González, que son 2.800 hombres. Y luego una tercera columna de reserva, que es la de Campins, de 2.000 hombres. ¿Qué hace Fernández Pérez, por el contrario? Crear una organización divisionaria, con 2 brigadas independientes dotadas de su propio Estado Mayor. Es la diferencia, es decir,
Fernández Pérez entiende que por un lado va a actuar la columna de Godet y posteriormente actuará su segunda columna. Por tanto, hay que darles o dotarles de su propio Estado Mayor para que funcionen como una columna, perdón, como unidades independientes. Me parece muy interesante y que demuestra gran flexibilidad el trabajo que realizaron los dos generales españoles en función de, digamos, las órdenes que tenían. Había que dirigir primero una primera brigada, la Saro. En consecuencia, escalonamos esa brigada, 3 columnas, pero dentro de una misma estructura orgánica con un único Estado Mayor. Vamos a desembarcar las columnas de forma independiente. ¿Qué hacemos? 2 brigadas con su propio Estado Mayor. La brigada de vanguardia de Manuel Godet Llopis, que es de 6.141 hombres, que es casi más de una brigada actualmente, es decir, es una brigada bastante grande. Y la de Félix Vera, que es la de reserva, 3.000 hombres, es decir, son más grandes. Las de la brigada Fernández Pérez son menos, son 2, que las de Saro. Aquí es muy interesante una cosa, porque luego tiene trascendencia hasta 1936. Los 2 generales son los que dirigen las fuerzas, pero los coroneles Franco y Godet son ya en este momento los 2 militares de ese empleo más importantes del ejército español. La relación que tenían era pésima. Y eso se va a demostrar durante la preparación de la sublevación del 18 de julio. La relación era pésima. En ese momento, Godet era más prestigioso que Franco. De hecho, alcanzará en el año 27 el empleo de general de división, que no va a tener Franco hasta 1934. Más prestigioso y más antiguo. También era 10 años mayor, pero era relativamente joven. Godet nació en el 82, es general de división con 44 años. La misma edad que va a tener Franco. Franco lo es con 42. Es decir, son los 2 militares claves en el desembarco, más allá, evidentemente, de los generales que mandan las fuerzas. Bien, ese sería el planteamiento. Luego el desplazamiento hacia el objetivo, que es lo que hemos dicho. Normalmente en cualquier asalto anfibio el desplazamiento hacia el objetivo es bastante complejo, sobre todo si el enemigo tiene aviación y tiene evidentemente armada. En el caso de Alucema no existía ni aviación ni armada por parte del enemigo. Con lo cual el desplazamiento era sencillo. Primero sale la brigada Saro, que era la primera que iba a desembarcar, y a continuación la brigada Fernández Pérez. ¿Qué es lo que hace difícil este desplazamiento hacia el objetivo? El mar. Ya le habían advertido los españoles a los franceses que si el desembarco entraba en septiembre podían tener problemas con la marejada. De hecho, va a terminar desorganizando el convoy que transporta la brigada Saro y va a obligar a que el desembarco que estaba planificado para el día 7 se realice el día 8. En la tercera fase de un asalto anfibio son las operaciones previas al desembarco. Aquí hay un problema. ¿Cuál es? Que la información lo reconocen los jefes del Estado Mayor de la Brigada Saro. La información que tenían era muy limitada. Muy limitada. ¿Cuál era la consecuencia? No sabían dónde estaban las baterías enemigas, que los rifeños emboscaban muy bien. ¿Y por qué emboscaban tan bien? Que esto lo descubrí en documentación alemana, porque estaban servidos por alemanes. Es decir, las baterías de Adelkrim las servían alemanes. Claro, antiguos veteranos que se quedaron sin trabajo. Claro, y que habían desertado de la Legión extranjera y de la Legión española. 75 alemanes servían las baterías, con mucha experiencia.
también había alemanes sirviendo a Del Krim. De hecho, lo reconocen sus memorias. Luego desconocían que la playa de la Cebadilla, donde se iba a realizar el desembarco, estaba minada y muy fortificada. Ya veremos que las tropas españolas tuvieron mucha suerte. Y finalmente desconocían la profundidad de las playas. La bahía de Alhucemas tiene zonas donde hay bancos de arena lejanos de la orilla. Con lo cual, si chocan las barcazas contra el banco de arena, no pueden avanzar y los soldados se ven obligados a nadar hasta la orilla. Bien. Y ahora vamos con el desembarco. Esto, por ejemplo, en el desembarco en Normandía se mandaron mini submarinos para ver Claro. la profundidad. Y pasa en Albión lo mismo. En Albión, pero es curioso que en Albión los alemanes mandan un submarino para observar y luego el comandante del submarino va en el buque insignia alemán. Ajá. Guiando, digamos, toda la flota. Aquí, a mí siempre me ha llamado la atención esto, fundamentalmente porque España controla el Peñón de Alhucemas, que está enfrente de la bahía. Se podía haber hecho un ejercicio de observación. Un ejercicio de observación, haber medido las playas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. No, en la fase de operaciones previas, como explico en el libro, no es un éxito. No es un éxito. Con las consecuencias que se pudieron derivar y que no se derivaron. Con las consecuencias que se pudieron derivar y que no se derivaron. Vamos con el desembarco, que es muy interesante. Voy a poner la presentación. Vamos con el desembarco, que es muy interesante. Vamos con la brigada Saro. Perdón, vamos primero las acciones de Adelkrim y luego empezamos con las brigadas. Acciones de Adelkrim. Adelkrim está informado con su maravilloso sistema de telefonía y por sus espías de que va a haber un desembarco en Alhucemas. Él toma dos decisiones. Primero, realizar una operación de diversión, que es el ataque a Kudiatajar. El objetivo era conquistar Tetuán. ¿Es una operación inteligente? Sí, porque si los españoles desembarcan en Alhucemas, pero pierden Tetuán, realmente han perdido la guerra. Es un error estratégico también. ¿Por qué? Porque divide sus fuerzas. Divide sus fuerzas. Ese es el mayor error. Si las hubiera concentrado en Alhucemas, podía haber derrotado las fuerzas españolas, porque como demostró Rommel y demostraron los turcos evidentemente en 1915, la derrota de un desembarco se tiene que producir en las playas. Él decidió hacer una operación de diversión y dividió sus fuerzas. Luego sí lleva a cabo una defensa directa de la bahía de Alhucemas con su artillería y centrándose fundamentalmente en las playas de Suani y la Cebadilla, que era la zona controlada por los Beni Urriagel dentro de la bahía. Él pensaba que el desembarco iba a ir por allí. Y no estaba equivocado, ¿eh? No estaba equivocado, porque el desembarco español, una vez rechazada la playa de Suani, que estaba muy fortificada, como habían comprobado los españoles, había optado por realizarse en la Cebadilla. Sin embargo, donde finalmente se realizó en Isdaim, ya no pertenecía a los Beni Urriagel, pertenecía a una cabila aliada de Adelkrim, pero menos belicosa, que eran los Bocoya. Esa fue la suerte española. ¿Qué pasa? Brigada Saro desembarca entre el 8 y el 9 de septiembre. Es un auténtico éxito. ¿Por qué es un auténtico éxito? Por dos razones. La primera, evidentemente el azar. Las barcazas de desembarco compradas a los ingleses iban dirigidas a la Cebadilla. ¿Qué ocurría en la Cebadilla? Que estaba minada y fortificada. ¿Qué ocurrió? Que en la marejada la llevó a la playa de Isdain, que no estaba fortificada. Esto pasó en Normandía también y estaba muy preparado todo. Claro, es decir, que al final es lo que pasa en una operación, eso decían los alemanes, que un plan militar dura hasta el primer choque con el enemigo. Luego ya sale como tiene que salir. Bien, entonces digamos que el azar favoreció a los españoles. De hecho, Godet reconoce que si hubieran desembarcado en la Cebadilla hubieran tenido problemas. Es más,
El propio hecho de que la marejada hubiera vuelto a desordenar los buques en la noche del 7 al 8 y que obligó a reordenarlos, lo que hizo que el desembarco no comenzara hasta las 11 de la mañana, perdón, el movimiento no comenzara hasta las 11 de la mañana, también evitó que desembarcasen por la noche. Si hubieran desembarcado por la noche en la Cebadilla, aunque esto es historia contrafactual, el desembarco hubiera fracasado. Porque hubieran desembarcado por la noche en una playa minada. En una playa minada. Pero evidentemente no fue el azar única y exclusivamente lo que lo que provocó el éxito de la Brigada Saro. Evidentemente el éxito de la Brigada Saro es consecuencia también de del magnífico entrenamiento de los profesionales del ejército, porque es un desembarco del ejército español, pero quien lleva, digamos, la iniciativa, la vanguardia está formada por jarqueños y legionarios, que con el apoyo de la aviación, que es clave, y de la Marina, en menor medida, porque el tiro de la Marina no es muy exitoso. Y se preguntarán por qué. Porque es tiro plano. Es decir, los cañones de los barcos tienen un límite de grados al que pueden levantarse. En consecuencia, normalmente es un tiro plano por la curvatura de la Tierra. No alcanza a las baterías enemigos. Sí ocurría lo contrario con las baterías del Peñón de Alucemas, que se hacían tiro curvo. Entonces es un éxito por el magnífico entrenamiento de las tropas y por el apoyo de la aviación y en menor medida de los buques de la Armada. Rápidamente, en poco tiempo, conquistan los objetivos que tienen previstos, consolidan las cabezas de playa y es al día siguiente, el 9, cuando ya desembarca la Brigada Campins, porque no era necesario. No es necesaria, y los carros de combate no es necesaria su participación en los primeros combates. Por tanto, el desembarco de la Brigada Saro es un éxito. Es un éxito. O sea, que digamos la toma de la playa la hace esta brigada. Sin necesidad. Porque luego con la brigada Fernández Pérez había un problema. En los planes no estaba establecido dónde iba a desembarcar. Digamos que andarían por ahí y en función de cómo hubiera ido el desembarco de la brigada Saro, potenciarían las tropas de este general. ¿Qué ocurre? Que al final se decide, como dice Godet, y esto es un problema, que la brigada Fernández Pérez desembarque en la punta del Fraile. Desembarque en la punta del Fraile. ¿Cuál es el problema? El problema de esta brigada es doble. En primer lugar, para apoyar la defensa de Cudiatajar, y ahí se ve que la operación de Adelcrin tenía el problema de que había dividido sus fuerzas, pero también contribuyó a dividir las españolas, un tabor de regulares y 2 banderas de la Legión de la columna Godez, que era la más importante, habían sido sustraídos para llevarlos a defender Cudiatajar, con lo cual estaba debilitada. La zona de la playa de los Frailes no era precisamente un buen lugar para el desembarco. Además, tenían un problema por el límite del número de barcazas. Y como la columna de Godez estaba debilitada porque le habían sustraído esas 2 banderas y ese tabor, se encontró con que con 3.000 hombres tenía que cubrir una línea de 3 kilómetros. No había desembarcado la segunda brigada de la segunda columna de esta brigada. Godez se encuentra con un problema muy grave. Muy pocos hombres para defender un frente complejo de 3 kilómetros. Porque alguien se preguntará, ¿3.000 hombres son muchos para defender 3 kilómetros? Hombre, es un hombre por kilómetro. Son 1.000, ¿no? Por metro, perdón. Es muy poco. Porque apenas puedes tener reserva. ¿Qué ocurre? Que Godez era un gran militar, un buen táctico y organizó una reserva, pero se enfrentó con unos ataques terroríficos el 11-12 de rifeños con bombas de mano que estuvieron a punto de romperle la línea. Si hubieran roto la línea, hubieran acabado o hubieran atacado las cabezas de playa y la situación podía haber sido gravísimo.
la situación podía haber sido gravísimo. Entonces se logró controlar la situación, pero a costa de bajas y sobre todo a costa de un grave problema que sufrieron las fuerzas españolas. De hecho, y esto llamó mucho la atención, quien sostuvo fundamentalmente la resistencia en el ataque del 11-12 fueron los jarqueños y los rifeños, perdón, los jarqueños y los regulares. Se quedaron sin munición y Gódez obligó a los soldados españoles a entregar la suya, lo que provocó fuertes tensiones porque evidentemente si la línea se rompía estaban desarmados. Al final se logró controlar la situación. Aquí se ve la operación de desembarco, cómo van a Isdaín en vez de a la Cebadilla y cómo evidentemente el 8 controlan rápidamente la zona asignada. Luego el problema en la punta del Fraile, que está aquí es donde tiene que desembarcar Gódez y es mucho más complicado. Y es mucho más complicado. Aquí tengo otro mapa también que se ve, espera un momentín. A ver. He descargado otro. Pero no lo veo, espera. Aquí está. No ve. A ver, vamos a ver. Este viene con un poco las líneas de cada fecha. Sí. Y los ataques son bastante duros. Bien. Se ve Playa de Isdaín, Playa de la Cebadilla, Playa de los Frailes, aquí. Punta de los Frailes. Sí, aquí está la Playa de los Frailes, la Punta de los Frailes, y aquí luego tienen que avanzar hacia Morro Viejo, etcétera, para hacerse con el control de, digamos, esta porción de tierra y evitar que les ataquen. La gran batalla que he citado es la del 11-12 en torno a la Casa Mata del Cañón. Aquí es la gran batalla. Si lo puedes poner, por favor. Esa es la gran batalla a la que se enfrenta Gódez. Está descrita con mucho detalle en el libro, la Casa Mata del Cañón, porque había un cañón que no podían ceder. Que no podían ceder los españoles. Bien, ¿qué ocurre? A partir del 12, tras el fracaso del ataque rifeño, digamos, las cabezas de playa están controladas. Ahora hay que proceder a consolidar el territorio conquistado. El territorio conquistado y evidentemente ampliarlo para futuras operaciones en la fase de consolidación. En esta fase de consolidación se distinguen dos subfases. La primera, estabilización, entre el 13 y el 21, que se consolida el control de las cabezas de playa, se desembarcan todas las tropas y pertrechos y hay un problema con el agua potable. Hay un problema con el agua potable y hay un problema de impasse, que es lo que he comentado antes. El desembarco ha triunfado ya, pero nos encontramos con todas las tropas en una superficie de no más de 6 kilómetros cuadrados, que están apelotonadas. ¿Qué ocurre? Que los rifeños les están bombardeando. ¿Qué hace Primo de Rivera? Hay que salir de esa ratonera y ordena que se inicie definitivamente la fase de estabilización que tiene por objeto conquistar Axdir, que es la capital de Adelkrim. Se conquistan todo el territorio citado, Monte Malmusi, Monte Palomas, etc. Aquí es clave el papel jugado por la aviación y la marina, pero hay que reconocer que es un conjunto de operaciones terroríficos. ¿Por qué? Porque los españoles no tienen agua y no conocen muy bien el terreno. Es decir, es bastante complicado, aunque la extensión de terreno sea muy pequeña, cuesta muchísimo avanzar. Al final se logra alcanzar Asdir el 2 de octubre y la ciudad es raciada. ¿Por qué? Porque allí habían estado prisioneros, prisioneros, los soldados que se habían capturado en Anual y posteriormente. Y había un deseo de venganza contra Asdir. Asdir es destruida completamente. Y es curioso que ves los artículos de Franco, que son interesantísimos, en la revista de Tropas Coloniales,
ves, digamos, la obra de Godet e incluso de alguien tan moderado como Gómez Jordano y justifican la destrucción de Asdir. Justifican la destrucción de Asdir como venganza por lo que había ocurrido en esa localidad, vamos a utilizar el término localidad, no ciudad, localidad en relación con los prisioneros españoles. Paralelamente, se han movilizado, se producen dos hechos después de la conquista de Asdir, que es la consolidación del control de buena parte de la costa de la bahía de Alhucemas y evidentemente el movimiento de los franceses. Pero ¿qué pasa? Y aquí llega el problema. La operación no se ha diseñado con fase de explotación. Por tanto, no hay una soldadura entre las tropas españolas que están en Alhucemas y las tropas francesas que avanzan desde el sur. En el Alto Quer, donde se tiene que producir. Y con las Almería tampoco, ¿no? Y con las Almería menos. Claro, ¿por qué? Porque se entiende por parte de Primo de Rivera y de Gómez Jordana que una vez que se ha desembarcado y se ha conquistado el Asdir, debe comenzar una negociación política que acabe con la rebelión. Es siempre el temor a la sangre y la inexistencia de una política clara en relación con Marruecos. Cuidado, que no era exclusivamente español, ¿eh? Que no era exclusivamente español. Voy a poner la presentación. Sí, ahí voy. Aquí os he puesto un mapa de Despertaferro donde se ve el avance hasta conquistar Asdir. Se ha conquistado todo este territorio, dominan parte de la bahía, pero evidentemente las tropas han quedado aquí, digamos, ahogadas. Si no se avanza, no sirve para nada. Veis la columna Franco, la columna Godet, que tiene que enfrentarse con el ataque de Asdir y luego cómo avanzar. ¿Cómo avanzar? ¿Qué ocurre? Que a partir del 13 de octubre de 1925 hasta el 27 de mayo de 1926, teóricamente empieza la fase de explotación, pero la fase de explotación como tal solo empieza en mayo del 26. ¿Por qué? Porque lo que se abre ahora, a partir de octubre de 1925, es un momento absurdo en la historia de la guerra de Marruecos. Los españoles y los franceses han recuperado la iniciativa, especialmente los españoles, perdida desde Anual y sobre todo desde el desastre de la retirada de Sawen. Sin embargo, lo que se abre es un camino de negociación. Madrid quiere negociar, París quiere negociar y se preguntan ¿a qué se metieron en esto? Por los problemas económicos que hay en Francia financieros, por la presión del Partido Comunista y porque tampoco hay un convencimiento claro de la necesidad de ayudar a España. Ellos tienen consolidado su parte del protectorado y no hay ese convencimiento. En consecuencia, empiezan una serie de negociaciones con Adelkrim. ¿Cuál es lo característico? Que se le llega a ofrecer la autonomía. La autonomía. Es decir, Adelkrim podía haber sido líder de un Rif autónomo siempre que hubiera reconocido la soberanía del sultán, cosa que estaba dispuesto a hacerlo de forma simbólica, y siempre que hubiera renunciado a la soberanía económica. Y eso no estaba dispuesto a renunciar. ¿Por qué? Porque él quería financiar su República del Rif con los recursos mineros. Y españoles y franceses no estaban dispuestos a dejarle disponer de esos recursos a su antojo. ¿Qué ocurre? Que hay varias conferencias y al final Adelkrim se niega a aceptar las condiciones ofrecidas por los franceses que llevan la voz cantante. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera aceptado las condiciones que le ofrecieron los franceses? Pues que evidentemente España hubiera quedado ridiculizada, que es una parte que normalmente no se trata del desembarco de Alhucemas. Parece que hay, como explico en el libro, la historiografía parece que plantea
una solución de continuidad entre el desembarco de Alhucemas y la derrota de Adelkrin. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Godet, por ejemplo, lo reconoce, y es que en los documentos lo definen. No, no es cierto. El desembarco de Alhucemas es un éxito, la fase de consolidación es un éxito, pero luego la de explotación se retrasa mucho. Y en la de explotación se ofrecen unas condiciones a Adelkrin para cesar su rebelión. Si Adelkrin hubiera aceptado esas condiciones, no hubiera habido nunca fase de explotación y España hubiera perdido el protectorado en Marruecos. El Rif, sí. La parte del Rif. ¿Por qué? Porque la parte política era casi el fin de la operación, ¿no? Es lo que claro, pero no en las condiciones que llegaron a ofrecer los franceses, que era una autonomía. Es decir, con su propia fuerza militar policial. Es decir, la presencia española hubiera sido simbólica. La presencia española hubiera sido simbólica, con lo cual hubiera sido un poco desastroso después del desembarco de Alhucemas terminar aceptando la autonomía del Rif. Pero ahí, como la voz cantante era francesa y España se consideraba que por sí misma no podía derrotar a Adelkrin, Adelkrin consideraba que sin Francia podía tener en jaque al ejército español. Los españoles aceptaron. ¿Qué ocurrió? Que el que no aceptó fue Adelkrin. El que no aceptó fue Adelkrin. ¿Qué ocurrió? Que esa negociación que fue en contra del parecer de Petain fracasó. Resulta curioso, como explico en el libro, que años después los delegados franceses que habían apoyado la negociación reconocieron que hubiera sido un error de consecuencias trágicas. Y se preguntarán ¿por qué? Porque Adelkrin era germanófilo. Dicen, si en el año 1940, cuando cae Francia, la zona norte del Rif está en manos de una república, aunque sea autónoma, germanófila, bueno, como Ataturk, que era también... Claro, las consecuencias para Gran Bretaña y para Francia hubieran sido terribles, porque se hubiera podido cerrar el Mediterráneo. Es especular, pero claro, hubiera sido una zona con bases, porque automáticamente hubieran tomado Tánger y hubieran tenido ahí bases para atacar Gibraltar. Ya se hubieran encargado los alemanes de mandar aviones para atacar Gibraltar. Es decir, hubiera sido una situación caótica y lo reconocieron años después, que hubiera sido terrorífico. ¿Qué ocurrió? Que Adelkrin no aceptó esas condiciones, a diferencia de los notables sirios o del rey Fuad de Egipto o del rey Faisal de Irak, y optó por continuar la guerra, siempre pensando que se rompería la alianza franco-española. La alianza no se rompió y al final terminó rindiéndose. Lo trágico de todo esto es que se rindan los franceses. Y los franceses, como digo en el libro, demostrando que en todo momento habían considerado a España como una potencia subordinada, no la invitaron a la ceremonia de rendición. Ni siquiera informaron que Adelkrin se iba a rendir. Vale, se rindió a Francia. Se rindió a los franceses, le concedieron honores de jefe de Estado, de jefe de la República del Rif, y se pudo retirar con su séquito y 4 millones de pesetas de la época que, según la equivalencia, podían ser unos 190 millones de euros actuales. Se retiró con ese dinero tranquilamente a la isla de Reunión. Y se ve en la rendición con el coronel Corap, etcétera, que evidentemente los franceses están sonriendo y el propio Adelkrin no le consideran un enemigo. Fue una humillación para España. Fue una humillación para España esa rendición de Adelkrin. La forma en que la llevaron a cabo los franceses. Que demuestra lo que yo digo en el libro. Es decir, que en ningún momento contaron con España en su proceso de negociación. Había delegados españoles, pero ellos llevaban la voz cantante. Como he dicho, si Adelkrin hubiera aceptado la autonomía, pues evidentemente España hubiera tenido una presencia simbólica en su zona norte del protectorado. Lo que está claro que para mucho daba esto de la República Rifeña. Claro. 190 millones.
Sí, al sí, cambio. era bueno, o sea, era parte, ¿te acuerdas? Del rescate de soldados Sí, bueno, sí, españoles, pero bueno, etcétera. pero se Sí, lo sí, quedó con el... sí, sí, él se quedó con el dinero y se llevó sus cajas, con cajas con duros, con billetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso comentaba que es más complejo y es más poliédrico la historia en torno al desembarco de Alhucemas. Es decir, esa linealidad que parece que se ha convertido en consenso en la historiografía española, desembarco de Alhucemas, derrota de Adelcrim, no existe. Es más, tras la fase de consolidación, incluso Adelcrim hubiera podido salir no vencedor, pero airoso del conflicto si hubiera aceptado las condiciones francesas. Y ahora vamos a ver las conclusiones que también me parecen interesantes. Aquí te hemos visto la rendición el 27 de mayo y la conclusión. Bueno, ¿qué entiendo yo por Alhucemas? Yo no entiendo que sea la operación que provoca la derrota de Adelcrim directamente, porque no lo es. Sí creo que es como el Alamein. Sí creo que es como la batalla del Alamein. No es el final, no es el principio del final, pero sí es el final del principio. Es decir, España y luego Francia recuperan la iniciativa estratégica perdida en Anual y en la retirada de Sauen, lo que a la larga sí supone la derrota, o que va a suponer la derrota de Adelcrim. Pero se pone la derrota de Adelcrim porque evidentemente no acepta las condiciones que se le ofrecen. Si hubiera aceptado las condiciones que se le ofrecían, se hubiera convertido en gobernante autónomo del Rif. Y su influencia en la guerra anfibia, hay que quitar esa leyenda de que Eisenhower lo estudió. No, no lo estudió Eisenhower. Antes de 1944, los norteamericanos habían llevado a cabo desembarcos muy importantes en el Pacífico y en el Mediterráneo y también en Sicilia. Es decir, que tenían ya una tradición anfibia. Por tanto, no era necesario estudiar el desembarco de Alhucemas para realizar el desembarco de Normandía. Sí influyó en el caso de Estados Unidos, junto a Albion, en la elaboración de la doctrina anfibia de operaciones combinadas que se concreta en el manual de 1934. Sí fue estudiado en ese sentido. Lo que pasa es que, como demostró José Miguel Quesada, la historiografía anglosajona no la cita. Pero documentalmente sí se conocía el desembarco de Alhucemas. Yo también en revistas de los años 30 americanas sí se cita el desembarco de Alhucemas. Es decir, se contribuye. En el caso de Francia se estudia con detalle. Lo que pasa es que Francia priorizaba la guerra continental. Entonces no elabora ninguna doctrina anfibia porque era totalmente secundario. Y resulta curioso que los británicos la conocen. De hecho, en 1926 empiezan a fabricar una nueva lancha de desembarco que puede llevar tanques, como había ocurrido en Alhucemas, porque llegan a la conclusión que para enfrentarse a las alambradas de Espino, a las fortificaciones, el tanque es el mejor vehículo. Sin embargo, cuando la estudian, solamente sacan los defectos. Que no hubo un apoyo de la aviación, cuando es cierto que lo hubo, que hubo problemas con el agua, que sí es cierto que lo hubo, y que las unidades tenían una constitución, las unidades militares, las brigadas de las que hemos hablado, tenían una constitución, una estructura, pues bastante deficiente. Entonces no la toman como referente. Intenté averiguar si se había conocido en Japón, pero Japón estaba en otra cosa, en desarrollo de una doctrina anfibia muy importante, pero no vi ninguna relación entre Alhucemas y Japón. Entonces, digamos que es una operación importante en la guerra de África que se convirtió en determinante por la propia evolución del conflicto a partir de septiembre de 1925. A partir de septiembre de 1925. Y con esto termino mi exposición y espero que les haya gustado. Pues Roberto, muchas gracias. Voy a poner aquí de nuevo el libro para recordarlo a los oyentes. Y mientras tanto, vamos a ver si hay preguntas, hay alguna pregunta que voy a hacer ahora mismo. ¿Vale? Recordar el libro Alhucemas, el desembarco que decidió la guerra de Marruecos, en el enlace
de la compra anticipada la tenéis en la descripción de los programas y recordad en cualquier librería a partir del 3 de septiembre de la editorial Despertaferro a Lucemas, de nuestro amigo Roberto Muñoz Bolaños. Roberto, vamos a ver qué preguntas tenemos por ahí. Vale. Bueno, son varias de actualidad un poco. Bueno, las contesto yo si eso. Hola, lo ocurrido con la conmemoración ausente es la prueba de que se han invertido los términos y 100 años después España es una especie de protectorado de Marruecos. Bueno, a ese nivel no, pero bueno, la política es política, ¿no? Es decir, el problema, por desgracia, hay cosas que no sabemos muy bien el porqué de las cosas, ¿no? Porque hay una cosa que no quieren decir y que a mí me llama mucho la atención. Es que hay un problema. Es que hay un partido que defiende la independencia del Rif y tiene como héroe a Dalcrim. Y el líder del partido ha estado en España recientemente. Entonces, yo creo que más la gente está entendiendo como... Sí, por el tema de los rifeños, te refieres tú. Efectivamente. Sí. Que más que uno... que como verlo como un ataque a Marruecos, porque realmente no es un ataque a Marruecos. Es al Rif. Es, claro, es muy interesante verlo desde esa perspectiva. En el desembarco de Alhucemas participan las mejalas, que son las tropas del Maxen, del reino de Marruecos. Entonces, digamos que participan las mejalas, los soldados del sultán de Marruecos, contra los rebeldes rifeños. Entonces, yo creo que el tema puede ir porque no quieren que esa conmemoración de Alhucemas sea una conmemoración de la República de la independencia del Rif. Claro. Casi. También sí, visto así. Lo había pensado yo en un momento, pero sí. Puede haber más migas de defensa de Marruecos que en sí de no ofensa, ¿no? Sí. Claro, que es decir, que salga otra vez, porque claro, mirando documentos de la CIA, hasta los años 60-70 hay movimientos de independencia del Rif. Incluso vinculados con Adelkrim muere en el 50 y pico, pero la CIA, que siempre ha sido una defensora, Estados Unidos, utilicemos el de Marruecos, de la unidad de Marruecos, etcétera, dice que hay problemas, o puede haber problemas con el Rif, con la figura del Krim y una posible independencia de esa zona que afectaría al reino de Marruecos. En consecuencia, siempre, normalmente se ha visto la idea de que es para no molestar a Marruecos por el desembarco, pero yo creo que más que por no molestar a Marruecos por el desembarco, es por no, digamos, airear que existió una república del Rif, que, digamos, era enemiga del sultán del Gran Marruecos, no, claro, del Gran Marruecos, sí. Y entonces, por ahí también puede ir digamos, ese oscurecimiento o esa omisión de cualquier comentario sobre el desembarco de Alhucemas. Bueno, una cosilla, lo que tiene que ver de actualidad lo dejamos, es que son casi todas. Vale. A ver, es que tiene que ver con un tema de Marruecos que ya, bueno, en el canal de actualidad, casi mejor, ¿vale? Sí, muy bien. ¿Pueden o podrán unos... Es que está hablando de hacer lo mismo, pero al revés. Pero ¿tanto miedo tiene España a Marruecos o poder... Bueno, es lo mismo. Pero Roberto, el independentismo en el Rif no es así inexistente, igual que el nacionalismo bereber en el Marruecos de hoy. No. El Rif tiene bastante poder, sí. Sí, no es inexistente. Existen movimientos independentistas porque es que, digamos, es curioso que con Adelkrim, cuando levanta la bandera rifeña, hay problemas porque él ni se identifica como árabe, ni tampoco es un movimiento islamista. Entonces le apoyan, pero es un personaje diferente. Luego sí será un líder anticolonial, pero ni se define como árabe, ni su proyecto es islamista. Sí, hay un movimiento rifeño, pero es que además a la persona que me ha contestado, pero que ha hecho una pregunta, le voy a contar una cosa que le va a sorprender. El independentismo en Escocia no existía o era minoritario hasta la película Brecher. Bueno, pues, puede que lo haya levantado. Digamos,
Luego los problemas que hay con el petróleo que están en la zona de Escocia. Es decir, un determinado acontecimiento, si se maneja de forma inteligente, puede hacer que sentimientos que parecen olvidados Sí, que están latentes. vuelvan a Sí, sí, resurgir. sí. Vuelvan a resurgir. A mí me llamó mucho la atención eso cuando se estudió, que era un movimiento, bueno, nadie en los años 90, pues bueno, es... En Sí, Escocia comparado con había Irlanda, teatro, estaba Irlanda que sí que y estaba muy nada, movida. pero nadie daba... Y después aparece Breguet, aparece la leyenda, aparecen los ingleses como muy malos, y de alguna manera, pues, digamos, altera las relaciones políticas en un territorio. Y puede ocurrir lo mismo en el Rif. Entonces no hay interés. Puede que el interés sea mutuo español y marroquí de no alterar ese equilibrio ya de por sí bastante complicado, porque el equilibrio en Marruecos es más complicado de lo que aparenta. Ujú. Me dice aquí que quiere escuchar a ti dando respuesta a las preguntas de actualidad. Pues nada, yo no tengo problema en hacerlas, ¿eh? Pues, para la segunda mitad de este siglo, Marruecos será más poblado, con más PIB, más ejército que España y tiene reivindicaciones anexionistas. ¿No es lo mismo que le ocurre a Ucrania con Rusia? No. Yo Es no decir, creo que... las personas, la gente tiene que tener cuidado con lo que son las cifras. Vamos a ver. La persona que ha hecho esa pregunta. Actualmente, Marruecos tiene un PIB que es exactamente el 35% de la Comunidad de Madrid. 35% de la Comunidad de Madrid. El PIB de Marruecos es de 114.000 millones de euros. El PIB per cápita 3.800 euros y el español 32.000. 10 veces más. Claro. Es decir, la población podrá crecer, eso no lo niega nadie. Ya veremos si no hay una explosión demográfica. No, y después Pero también para tiene que no, tiene un alcance... problema esto. Yo creo que Marruecos está también estabilizando la población, por un tema de Claro. urbanismo y eso. No, y hay un problema grueso con el tema del Sahel, que como Argelia, etcétera, sirven de barrera al problema que surge en el Sahel. Entonces, evidentemente, para la primera mitad, en la primera mitad del siglo XXI, Marruecos podrá tener más población que España, pero no va a tener ni siquiera la mitad del PIB de España, porque España crece más deprisa que Marruecos. Ni siquiera la mitad. Es probable que actualmente que el PIB español puede ser 13 veces el marroquí, se ensanche la cifra. Se ensanche la cifra. Luego queda el tema de si puede atacar España. Es que siempre se trabaja con él, es como trabajar un contrafactual. ¿Qué gana intentando conquistar Ceuta y Melilla? No saben no, evitar un problema interno que se les va a complicar. Sí, pero bueno, sí, pero puede ocurrir que la reacción española sea muy dura y termine destruyendo las fuerzas armadas marroquíes, porque la superioridad militar española, especialmente en el terreno de la aviación, es muy notable. Por ahora sí. Es decir, Sí. que Por ahora. no sabemos lo que puede ocurrir. Sí. Claro, es un contrafactual. Bueno, dime. Hola, Campa. Pasa, Roberto, las preguntas de actualidad. Otra pregunta. A ver. Si Marruecos, sin tener nada, ya quiso empezar una guerra en el 2001, cuando no era nadie, ¿por qué no le va a hacer uno cuando pueda? Vamos a ver, estamos hablando de lo de Perejil. Yo no creo que en 2001 quisiera iniciar ninguna guerra. Yo creo que en 2001 lo que hizo fue una apuesta que le salió mal. Es decir, Marruecos nunca ha querido iniciar ninguna guerra contra España, ni ha iniciado ninguna guerra contra España. Siempre ha hecho apuestas, como fue la Marcha Verde. Creo que dijo, no, algo le preguntó, no sé si fue Aznar, sí, lo dijo Aznar, creo que lo dijo Aznar. ¿Nos declaraste la guerra? Se pone, no, esta vez todavía no os declaré la guerra, dijo Claro. el rey. Claro, fue una apuesta, como hicieron con la Marcha Verde, a ver si cedía España. Como España no cedió porque se dieron cuenta que si cedía ahí tenía que ceder en todo,
Se frenó. ¿Que hubo vuelos de aviones? Ya, pero no pasó de ahí. No pasó de ahí. De hecho, intervino a los Estados Unidos, siempre mis amigos, y dijeron que se retiraran las tropas de Perejil, porque inicialmente la orden de Aznar era que los legionarios estuvieran en Perejil, y se hizo incluso una especie de puente flotante para que estuvieran allí, es decir, querían mantener una guarnición en Perejil, y al final intervinieron norteamericanos y tuvimos que retirar la guarnición de Perejil. Sí. Pero Roberto, con nada de pif, sin un duro, en 1936 se organizó un puente aéreo que supuso que el ejército de África entre en España. No entiendo que los marroquíes no puedan hacerlo en 2016, pero bueno, pero el puente aéreo tenía una base, claro, tenía una base para aterrizar. Claro, tenía que tomar primero, y era un puente aéreo español. Propio. Es verdad claro, que fue el ejército español el que lo organizó. Que estaban los republicanos impidiendo que lo pasasen los nacionales, claro. Pero tenían parte en Sevilla y tenían... Claro, no, y además que fue un puente aéreo con aviones españoles, luego se incorporan alemanes, italianos, pero es con aviones españoles, y es el ejército español el que organiza, es el ejército de Marruecos, no es el ejército de Marruecos, es el ejército español en Marruecos, el que pasa, sí. No el ejército del sultán de Marruecos, son tropas al servicio de España. No, hacerlos, pero tiene que tener superioridad aérea y tomar una plaza en España, claro, precisamente. Es que eso es muy complicado. Ahí ya sería para un día en el canal de Asturias, Roberto. Si te apetece, hablamos ahí. Vale. A ver. Porque tiene tema muy interesante todo esto. Es que está todo el mundo preguntando lo mismo. De Perejil. ¿Por qué España retiró las banderas de las islas de Perejil? Por esto, por lo mejor, ¿no? Eso por una presión norteamericana que querían volver al statu quo. Eso lo cuenta muy bien en el programa que ha habido. No sé si lo han visto. No lo vi, el de Movistar, no lo vi. Sí. No tengo... Que fue presión norteamericana que decían que volviesen al statu quo. Es que yo lo vi con mucho interés ese programa y se demostró que España aliados no tiene. No sé, Paco, tú si también lo viste. No, pero saqué frases oí frases, sí. Sí, los franceses diciendo a Aznar que bueno que entregara a Marruecos todos los peñones, Perejil, etcétera, para, digamos, buscar una concordia, y los americanos avisando a los marroquíes de que España va a organizar una operación. Entonces, ¿qué ocurrió? Que evidentemente, una vez que humillamos, porque fue una gran humillación a Marruecos, tomar la isla, etcétera, porque hubo incluso soldados marroquíes que intentaron disparar, pero en una posición totalmente de desventaja, porque los españoles estaban arriba y los marroquíes abajo, y hubo un intento de disparar. Dice Aznar, pues a lo mejor hubiera ido a la guerra, no sé si hubiera ido a la guerra, si hubiera habido muertos, pero evidentemente Marruecos quedó humillado. Entonces los americanos, para proteger a su aliado, lo que forzaron es que se restableciera el statu quo anterior, donde no había ni tropas ni banderas en Perejil. Pero que era de soberanía española y que nadie lo dijo. Sí. Sí. Claro, el problema de todo esto es si te toca un gobierno que no hace nada, ¿no? Entonces ya empiezas a... Claro, eso es el juego. El juego, por eso he dicho que estamos hablando siempre especulando, porque los hechos, que Marruecos siempre ha jugado a buscar la debilidad de España. En la guerra de Sidi Ifni, la guerra la ganó España. ¿Por qué? Porque Franco decidió luchar. Punto. Luego se entregaría a Sidi Ifni a Marruecos. Por cierto, yo he estudiado ese tema en un libro y evidentemente Franco decía que Sidi Ifni nos costaba muchísimo dinero y que era completamente inútil, pero que no lo iban a entregar por la fuerza. Sí. No iban a entregarlo por la fuerza. Ya os lo daré yo después. Se ganó la guerra, pero luego se entregó. ¿No? Sí. Y luego buscaron en la Marcha Verde la debilidad de España en un momento en el que el dictador estaba agonizando. Luego volvieron a buscar lo mismo en el año 2001, creyendo que Aznar no iba a reaccionar, y reaccionó. Este es muy bueno.
esa foto de Carmen Sevilla con Sí, las sí, sí. tropas en Sidi. Muy buena. Muy buena. Pues recomiendo la serie con Juan Pastrana, Arde del Desierto, que hicimos una. Y más adelante, si quieres hablar también de Sea Disney, estás en tu O casa. sea, a mí me... Y un desembarco marroquí en Canarias, no ahora, sino en 10 o 15 años, ¿estaríamos preparados para rechazarlo? Bueno, sin portaaviones no, ya te digo yo. Hombre, es que para hacer eso es interesante desde un punto de vista militar. Es literalmente imposible llevar a cabo un desembarco anfibio, un asalto anfibio, sin portaaviones. Ujú. Es decir, en Alucemas, perdón, ya se demostró en Ya Albión había. y luego en Alucemas, y luego durante toda la Segunda Guerra Mundial. Es decir, para que el desembarco pueda funcionar, es necesario tener la superioridad aérea. Tener superioridad aérea significaría que Marruecos pudiera desplazar en un portaaviones más aviones de los que tiene España en Marruecos. A mí me parece muy complicado. Porque un portaaviones es probablemente el buque más caro que existe. Entonces estaríamos hablando de una situación bastante poco probable. Bastante poco probable. Pues, y si. Bueno, si es con apoyo estadounidense, ya no estaríamos hablando de un desembarco Ya, pero si es con marroquí. apoyo estadounidense, Ya, es una guerra, claro, claro. sería una cosa muy extraña, Ya, porque exacto. sería una guerra de Estados Unidos contra un país de la OTAN. Sí, sí. Eso sería Mm. una cosa bastante extraña. Sí, sí. Volvemos al tema. ¿Cuántas bajas hubo en ambos bandos, en el desembarco de Lucemas y en las operaciones? En el desembarco de Alucima realmente bajas hubo muy pocas. En el bando español, muy pocas. La cifra exacta la tengo en el libro, pero son poquísimas. En lo que es la operación de desembarco. Luego en los rifeños es más difícil contabilizarlas. A ver, voy a buscarlo. Es sorprendente. Un minuto. Uh. 7 oficiales y 117 hombres. Muertos o heridos. Muy poco. Eso Muy es en poco. toda la campaña, ¿no? No, en el desembarco. En el desembarco. En la campaña ya son muchas más. Ujú. Pero es muy poco. Es decir, por eso he dicho que, digamos que van a una zona que estaba poco defendida y fue bastante exitoso. Ujú. Pues más preguntas no hay. Entonces lo dejamos para más adelante y si quieres un día hablamos del tema Cuando en quieras. el canal de actualidad porque es interesante una visión de los escenarios militares, ¿no? Pues muchas gracias Roberto y recordar, aquí tenéis el libro de Alucemas, el desembarco que decidió la guerra de Marruecos y recordar eso, que hace 100 años España hizo esta operación anfibia, con un poco de ayuda francesa, más bien para molestar, como ya vimos. Y hay una pregunta que no hizo en pregunta, sino que fue un comentario de que, bueno, que cómo se llevaban bien con las del Krim cuando les mataron a 11.000 soldados en una batalla. No sé si fueron 11.000, pero fueron más que el anual los que perdieron los franceses, ¿no? En la batalla de Nuarga, en lo que es la batalla en el río Varga, en la ofensiva. Es que el problema radica en la situación que se ha creado en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Tenemos que entender que la Primera Guerra Mundial es el acontecimiento determinante del siglo XX, porque empieza el principio el principio del fin de los imperios occidentales, es el principio del fin de la hegemonía europea y sobre todo es traumática para Francia y para Gran Bretaña por la cantidad de muertos que tienen
casi 1.700.000 en Francia, 900.000 en Inglaterra, todos chavales jóvenes, y por el coste que tiene la guerra y el daño financiero que hace. Entonces, en esa época, en los años 20, no hay muchas ganas de campañas militares. Esto es muy determinante también, si me permites, para entender por qué muchas veces defensores de la República y la Guerra Civil dicen ¿por qué no intervienen Francia y Gran Bretaña en favor de la República? Porque Francia y Gran Bretaña están traumatizadas y no quieren ninguna guerra. De hecho, el papel de Francia en la Segunda Guerra Mundial no se entiende sin la Primera. No quieren combatir por el trauma de la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos que quieren acabar la guerra como sea. Y es que es una guerra que sí que hay muertos franceses, pero es una guerra que al final, si hubiera acabado como quería Francia, quien hubiera pagado los costes hubiera sido España, porque el protectorado francés no hubiera quedado tocado. Adelcrin respetaba a Francia. Entonces no hubiera salido perjudicado el protectorado francés, hubiera salido perjudicado España. Los muertos pues se habían enterrado con honores y ya está. Pero hubiera salido perjudicada España. Pues se implica, no, es comentario, no. Pues antes se implica en Alucemas por los ataques de las cabilas rebeldes. Sí, claro, pues les afectó a ellos, si no, no entrarían. Lógico. Pues muchas gracias, Roberto, y si quieres decir algo como despedida final. Pues ha sido un placer compartir esta noche contigo, Paco, y con tus oyentes, y espero que los que lean el libro les guste. Pues eso seguro que va a ser así, y os recuerdo que si os ha gustado también el programa, deis a me gusta, dejáis un comentario y compartáis en vuestras redes sociales el canal Bellum Artis Historia Militar. Y recordad que hay otro canal, Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica, donde hacemos un seguimiento, por ejemplo, del ejército de Marruecos y sus fuerzas aéreas, navales y terrestres y sus bases. Os invito a ver los programas allí en el canal de Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Un Por placer, cierto, hasta la próxima. va a haber más programas este mes sobre Alucemas.